Poder grabar. Así es que bienvenidas todas a la clase número 12 de Auténtica y Única. Clase número 12, estás atorada en la trampa del control. Y esta era una pregunta para nosotras. Así es que desde el inicio del capítulo es una pregunta para nosotras. ¿Estás atorada en la trampa del control? Y yo espero que todos hayan dicho, no, soy libre, pero si acaso hay una persona que sí está atrapada en esta trampa, esperamos que este estudio pueda ser de bendición para ti. Esta parte 2 es cómo encontrar la libertad para ser tú misma. Y una de las cosas que vamos a aprender es que si no somos libres, realmente no podremos ser auténticas y únicas, porque hay alguien más que está controlando lo que hacemos, nuestros pensamientos, lo que hablamos, lo que no hablamos, y tenemos que ser libres de eso. Quiero empezar con esta declaración que hizo Ken Poirot, que dice, el amor verdadero se construye sobre el libre albedrío y la libertad de elegir, no en el control y la manipulación. Y sabes, cuando leía esta frase, me acordaba del amor de Dios, hablando del amor verdadero, porque el amor de Dios es precisamente así. Nos da la libertad de escoger, nos ha dado este libre albedrío. Siendo que Dios pudiera controlarnos en todas las maneras posibles, Dios ha decidido no darnos esa libertad de elegir. Y esto nos habla de el amor verdadero. Y tenemos la primera pregunta y dice, describe lo que has experimentado al estar bajo la influencia de un controlador. Y yo sé que esta pregunta no es para todas quizá, pero si hay alguien que ha estado bajo la influencia de un controlador y que quiera contestar esta pregunta que dice, ¿cómo impactó tu pensamiento y la expresión de tus verdaderos sentimientos? ¿Cómo impactó tu pensamiento y la expresión de tus verdaderos sentimientos el estar bajo la influencia de un controlador? ¿Hay alguien que quiera participar? Pues bendiciones, hermanas. Yo, pues, bueno, ahorita, bendito Dios, que estoy jubilada y disfruto mucho mi jubilación. Yo tuve la última jefa que tuve, bueno, la antepenúltima, sí fue muy controladora, ¿sí? Te humillaba, te gritaba delante de todo el mundo, te humillaba, así de esas. Que llegó un momento en que yo dije, yo me voy. O sea, yo pido mi cambio a otra oficina regional, ya sea Podaca, San Nicolás, en fin, porque yo entonces, ¿era un patrón, una compañera de trabajo o...? Era la jefa. La mera jefa. La jefa y yo era la que estaba como auxiliar de ella. Okay. Entonces, no le podía cometer ningún error ni nada, y si yo decía, ay, la regué, hasta me palpitaba muy fuerte mi corazón, porque decía, me va a regañar y me va a gritar, y no le importaba quién estuviera, salía gritándome, y fea. Entonces, yo no, un fin de semana, dije yo, a mí nadie me va a robar mi calma. Nadie me va a sembrar odio en mi corazón. Si Dios me ha ayudado en tantos problemas personales que he tenido, que no pueda yo con esto. Y ahí fue donde yo ya me calmé. Dije, un día ella se va a dar cuenta de que son mentiras lo que vienen y le cuentan de mí, ¿sí? Y pues desafortunadamente, pastora y hermanas, lo que sembró en mi corazón fue odio hacia ellos. Dije, entonces, porque yo ya supe perdonar, gracias a usted, pastora, y a la palabra del Señor, pero en aquel entonces yo la odié y me jubilé y la seguía todavía machacando todo el infierno que viví con ella, ¿verdad? Y los malos recuerdos que me dejó, eso sí, hasta la fecha son como jefa, malos recuerdos. ¿Como cuánto tiempo más o menos duró? 12 años. Wow.
Y 12 años. Le pregunto porque una de las cosas que nos hacía aquí esta pregunta es que muchas veces nos preguntamos nosotros por qué la gente es así, tan controladora, tan fea, tan demandante, etcétera. Pero la pregunta que realmente tendríamos que estar haciendo es preguntarnos por qué nosotros permitimos que lo hagan. Y sabes, cada mujer tiene una razón el por qué permitir que a veces pasen tantos años como esto. El libro nos hablaba, en resumen de esto, que estar bajo la influencia de un controlador es como estar atrapada en una jaula. ¿Por qué? Porque el control de estas personas impacta tu pensamiento de manera tan negativa que tú podrías sentirte atrapada e incapaz de expresar tus verdaderos sentimientos, lo que realmente piensas y quieres o quisieras hacer. Y la pregunta número 2 es, ¿por qué es importante que comprendas cómo opera el control? Porque este capítulo básicamente nos va a ayudar a poder entender bien cómo opera el control. ¿Por qué es tan importante que comprendas cómo operan las personas controladoras? ¿Alguien que quiera participar? Sí, buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Cuando tú eres controlada, eres incapaz de expresar tus propios sentimientos, por tal de que no haya problemas, por tal de que no te odien, por tal de que no te rechacen, y entonces tú dejas que te controlen por tal de que no haya problemas. Entonces, el conocerlo, cómo opera el control, eso nos hace libres. Eso nos hace libre porque al saberlo, tú eres libre de tus propias decisiones. Aunque la otra persona se enoje contigo, aunque la otra persona ya no te quiera hablar, aunque la otra persona ya no te quiera ver, ¿verdad? Entonces, porque así actúa el controlador, quiere que se haga su santa voluntad. Y todo eso opera alrededor de sus pensamientos que te los inyectan a ti y te desprecia y te hace ver que no vales y te odia. Entonces, cuando tú conoces cómo opera el control, te hace libre de ser, de tomar tus propias decisiones y no hacer la voluntad de quien te controle. Eso fue lo que encontré. Así es, muy bien. Y entre más pronto aprendamos cómo opera el controlador, pues más pronto vamos a empezar a librarnos de esas personas como debe de ser. ¿Por qué? Porque si te están controlando, tú tienes la responsabilidad de detenerlo. ¿Y qué pasa si yo no lo detengo? Si yo permito que continúe, yo misma estoy habilitando ese comportamiento abusivo. Yo lo estoy habilitando, yo lo estoy permitiendo. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad el detenerlo. Y esto es importante saber. Y pregunta número 3. Si has permitido que alguien te controle, explica por qué permaneciste bajo su control. Ya nuestra hermana María nos explicó que había una razón por lo cual ella tuvo que tolerar o permanecer bajo esa persona controladora por 12 años, pero no sé si hay alguien más que quiera participar. Si tú has permitido y que tengas la confianza de compartir, si tú has permitido que alguien te controle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permaneciste bajo su control? Yo pienso, pastora, que viene también alrededor de la respuesta que di ahorita, para que no haya problemas, para que no haya pleitos. Dejas que te controle, ¿verdad? Para que la fiesta esté en paz. María, mi hermana, dice, se dejó controlar por su jefa, por tal de que no hubiera problemas, por tal de que ella la tuviera contenta con el trabajo que ella hacía. Entonces yo pienso que esa es la raíz, esa es la clave. No por debilidad, porque tú conoces cuando eres controlada, sino para evitar que haya problemas, para evitar que haya pleitos. Yo admiro a mi hermana que tantos años soportó porque era su trabajo, porque no sabía dónde iba a parar, porque entonces para que no haya problemas, a todo le dice sí, 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 aunque tú sabes que no está correcto. Entonces yo pienso que es para evitar problemas o pleitos. Quizás haya otra respuesta por ahí, pero eso fue lo que yo
yo analicé. Así es. Y como hija de Dios también para que viva la paz, para que reine la paz. Pero hay otra pregunta, la pregunta número 4. ¿Por qué es tan difícil liberarse del control? No sé si alguien más quiera participar, ya sea en la pregunta 3 o en la 4. ¿Por qué permaneciste bajo el control o por qué es tan difícil liberarse del control? Bendiciones, buenas tardes. Bendiciones. Yo voy a compartir algo. Una vez me enteré de un caso de una persona, cristianos, casados, y él la controlaba a ella. Y una vez yo le pregunté a un amigo pastor consejero que por qué eso pasaba, que por qué ella no podía como alejarse de una relación así. Y decía, esa persona dijo que por obediencia a Dios. Entonces, pues hay muchos tipos de control, muchas situaciones distintas. Y a mí me llama mucho la atención, le digo, ¿cómo una mujer puede sujetarse a un hombre controlador? Dijo, ella tiene que hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, a veces también por obediencia a Dios, se tiene que someter, se tiene que sujetar y Dios tiene que tratar con él. Y también en otro caso que es particular, a mí me pasó, mi papá era muy controlador y le teníamos mucho miedo. Ahí, ¿por qué lo permitimos? Ahí no teníamos opción, éramos niñas. Entonces, era sumamente celoso y sumamente controlador. Y sí nos afectó muchísimo como hijas, éramos muy pequeñas. Nos seguía a la escuela, nos vigilaba, se escondía, era una cosa tremenda, era muy celoso. Muy bien, muchas gracias. Y también otra de las razones por qué es tan difícil liberarnos del control es porque para poder liberarnos del control se requiere algo que a nadie nos gusta y es la confrontación. ¿Por qué no nos gusta la confrontación? Pues como bien lo decía mi hermana Graciela, porque no nos gustan los problemas, porque no queremos arriesgarnos a perder una relación, porque tenemos miedo de la respuesta y más si la persona que es controladora tiende a ser iracunda. Ahorita vamos a hablar sobre la anatomía del controlador y confrontar a una persona con esas características también trae algo de temor a nuestra vida. Y esto es algo que muchas personas encontramos difícil hacer la confrontación. ¿Por qué? Principalmente por el temor, porque sabemos que la confrontación genera que se levanten los humos, que empiece la ira y que comience la culpa y que comiencen los gritos y a veces el abuso psicológico, el abuso físico, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros confrontamos a un controlador, es posible que tengamos que enfrentar el hecho de que podría significar también, como les decía al principio, la pérdida de una relación. Una manera en la que operan los controladores es deshacerse de quienes lo confrontan. En otras palabras, si tú eres una persona que lo vas a confrontar, lo que va a hacer es, como en el caso de la hermana María, a lo mejor puedes despedirte y se acabó el problema, porque no les gusta enfrentar a las personas que los van a confrontar. Es parte de la manera que evitan la responsabilidad por su mal comportamiento, por su mal genio. Y sin embargo, nosotros podemos orar si nos encontramos en una situación similar, lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 27, con Dios todo es posible. Hay fe, hay esperanza, porque sabemos que para Dios no hay un corazón tan duro que Él no pueda tocar, que Él no pueda transformar y que Él no pueda cambiar. Y si hay alguna persona que está sometida a un controlador por obediencia a Dios o por obediencia a alguna situación o por alguna razón X, sepamos que tenemos ese recurso poderoso que es una de nuestras armas, la oración y el ayuno. Entonces, les decía que íbamos a describir a una persona que controla a los demás. ¿Cómo es la anatomía de un controlador? Y voy a compartir mi pantalla. Ofensivo, una persona controladora lo vamos a ver siempre hablando cosas groseras, iracundas, etcétera. Obstinado, invasivo, obsesivo, perfeccionista, criticón, irritable, exigente,
inflexible, intolerante. Y si conoces a una persona controladora, yo creo que estás diciendo sí, como que palomeando, sí, definitivamente, siempre está criticando a los demás y trae la ira a flor de piel, es intolerante, es inflexible, no se le puede hablar, no se le puede decir mucho porque luego comienza a enojarse. Estas personas no permiten que haya esta discusión. ¿Por qué? Porque es a su modo o no hay modo. Hacen sentir a las personas que no están de acuerdo con ellos como si fueran personas tontas que no entienden, personas estúpidas, personas ineptas, y son personas mezquinas, son personas orgullosas, personas que siempre solamente están ensimismados, pensando en ellos únicamente. Tienen una opinión exagerada de su propia importancia y en su orgullo están convencidos de que su manera es la única manera correcta para hacer las cosas e insisten en que se hagan así, así como ellos dicen, eso es lo correcto y no hay otra mejor manera de hacerlo. Y rara vez están dispuestas a escuchar la opinión de los demás y no consideran valiosas a las personas a su alrededor y menos a la persona que están controlando. Y por lo mismo de que no quieren escuchar la opinión de los demás, pues sabemos que va a ser una situación difícil y por eso a veces decimos, no, pues mejor me aguanto y que así quede, ¿verdad? Entonces, la pregunta número 6 dice, ¿cuál es la forma principal en que las personas tratan de controlar a los demás? ¿Cuál es la forma principal en que las personas tratan de controlar a los demás? Y una de las maneras principales en que unas personas tratan de controlar a otras es por medio de inculcarles el temor. ¿Por qué? El control siempre va a generar temor. Y el temor es un enemigo que paraliza al controlado. Lo paraliza de tal modo que ni siquiera quiere hacer la confrontación. Para inculcar temor usan el abuso verbal, el abuso psicológico y a veces el abuso físico también. Y lo más triste de todo es que las personas controladas lo permiten. Están escribiendo aquí también un comentario más que dice, hay personas controladoras que quieren que todo sea como ellas o ellos lo planean y si no es así, se enojan. Exactamente, porque el enojo, la ira es una de las características de los controladores. Y dice también, y no admiten un error. También, porque una de las características es que son o se creen perfeccionistas. Y también dice, y es muy difícil que pidan perdón, además de no escuchar a las personas. Así es, porque no las valoran. Por eso. ¿Por qué es tan difícil de que pidan perdón? Porque son obstinados. Vemos que estas personas son abusivas, que desean controlar las circunstancias de los controlados, y los controladores tienen ese deseo, ese plan, y esperan que los controladores dejen a un lado su vida, dejen a un lado sus pensamientos, dejen a un lado sus sentimientos y dejen a un lado todo y los ayuden a ellos a obtener lo que ellos quieren. Por eso los controlados no tienen realmente una vida propia. Por eso los controlados difícilmente van a poder ser auténticos y únicos, porque serán como el controlador quiere que sean. Harán lo que el controlador quiera o permita que hagan, etc. Algunos rasgos más que estábamos mencionando, que están ahí en la página 147, dice que también se pasan dando órdenes a los demás. Porque recuerda que ellos siempre tienen la razón, ellos son los perfeccionistas, ellos son los que saben, y por eso es que se encargan de estar dándole las órdenes a todo el mundo, pero no de manera amable como nos gustaría, sino que siempre recurren a ¿qué? A la intimidación, a los gritos, y si hay resistencia, amenazan con terminar una relación, amenazan con hacer daño físico, amenazan con eliminar algún privilegio, amenazan con causar dolor al corazón,
Usan las tácticas de manipulación e intimidación para controlar y para lograr sus objetivos, porque recuerda, se ha de hacer solo y únicamente lo que ellos digan y como ellos digan. También, número 2, son insaciables cuando se enojan, iracundos. No se les puede hablar, no puede haber un diálogo ahí. Muchas personas, es lo que también comentaban aquí, muchas personas están repitiendo también los patrones de conducta que vieron en su casa. Sin embargo, haber sido creado en un hogar disfuncional nunca puede ser una excusa para darle continuidad a esa conducta que nosotros hayamos podido experimentar. Por eso tenemos la responsabilidad de aprender cómo operan los controladores y tenemos la responsabilidad de querer cambiar de nosotros, romper ese círculo vicioso de abuso y de control, ya sea que nosotros seamos las personas que somos controladoras o ya sea que estamos permitiendo que se nos controle. Nosotros tenemos que querer cambiar ese ciclo, querer cambiar esa conducta y romper con esos ciclos viciosos en todo cuanto esté en nuestra posibilidad. Y número 3, manipulan y traten de hacer culpable a los demás o como si se les debiera algo. Necesitamos ser lo suficientemente sabias para reconocer este tipo de tácticas y para resistirlas rotundamente, es decir, no permitirlas. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo permitimos que alguien nos controle, más difícil será escapar de su opresión, porque ellos se fortalecen cada vez más. Y pues en el libro se nos da una recomendación de un libro para víctimas de situaciones de abuso. Si tú tienes un deseo en tu corazón muy grande, un hambre de una sanidad y libertad en tu vida. En el libro Joyce nos testificaba que decía, wow, cuando estás escribiendo, obviamente estás recordando todos los tiempos que pasaste, todo el abuso que pasaste, y decía yo, en verdad que me maravillo de saber qué grande es el poder de Dios para poder sanar heridas tan profundas de abuso psicológico, abuso emocional, abuso sexual y abuso físico, tanto abuso que yo viví por tener un padre controlador. Y ella escribió un libro donde yo sé que te va a ayudar muchísimo en caso de que tú hayas experimentado todo esto y que quieras realmente esa sanidad y esa libertad. Lo voy a estar pasando al grupo de WhatsApp para que puedas recibir las lecciones útiles. Y este libro se llama Belleza en lugar de cenizas. Y el propósito es darte esa sanidad emocional. Y sí, hay esperanza, tu corazón puede ser completamente sanado y entre más rápido empiece ese proceso, gloria a Dios. La palabra de Dios y la oración también son las fuentes tan preciosas que nosotros tenemos para poder recibir la sanidad y la liberación de todo esto. Y sí se puede en el nombre de Cristo Jesús. Y pues vamos a pasar a la parte número 2. Ahorita vamos al final a dar un poquito más de participación. Si alguien quiere compartir algo más al grupo, lo va a poder hacer. Pero antes vamos a fortalecernos en la palabra de Dios y vamos a tomar un tiempo para leer la palabra. Si acaso en todo el día, ya se estaba pasando todo el día y no has tomado la palabra de Dios para leerla, ¿qué crees? Pues ahorita vamos a aprovecharlo. Yo creo que es el mejor tiempo porque es tiempo de nuestro estudio bíblico y vamos a ir a la Biblia. Espero que tengas tu Biblia por ahí. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 25, y vamos a leer de los versículos 2 en adelante. Y aquí estamos hablando acerca de Nabal, cuando hace enojar a David. Y Nabal es un ejemplo perfecto de una persona controladora. Así es que vamos a leer. Y dice, luego David bajó al desierto de Maón. Él era rico, tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de esquila,
Y este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Simplemente ahí ya tenemos dos características de la gente controladora, cuando son ofensivos y egoístas. Así es que de la lista que nosotros habíamos estado viendo, de la lista de características de una persona controladora, yo quiero que podamos escribir ahí en la primera pregunta, ¿cuáles son las características que son evidentes en esta breve historia que vamos a estar leyendo de Nabal? Y si las podemos ampliar, pues muchísimo mejor. Y aquí en la descripción de Nabal, luego, ahí en el versículo 3 tenemos que era grosero y era mezquino en todos sus asuntos. Y cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, David no sabía que él era un hombre controlador, solamente sabía que era un hombre rico que podía ayudarle. Dice que envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. En otras palabras, nosotros, yo y mis hombres nos encargamos de cuidar de tus posesiones, de manera que no robó nada. Y dice, pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Y los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. En el versículo 10 tenemos la respuesta de un hombre controlador. ¿Y qué fue lo que dijo? Ahí en el versículo 12 dice, ¿quién es este tipo David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. ¿Y qué dijo David en el versículo 13? Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Ahí en el versículo 14 dice, entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Ahí tienes otra característica de las personas controladoras, que son ofensivas. El versículo 15 dice, estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos y nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio, ahí tienes otra característica, iracundo, que no hay nadie que pueda hablarle. Exactamente, otra característica es de los controladores. No pueden hacer una discusión. Versículo 18. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. ¿Por qué no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo? Sencillamente porque con ellos no se puede platicar. Sabía que no iba a haber un tema de conversación, que no le iba a poder
convencer, así es que dijo, no pierdo tiempo hablando con esta persona y de una vez hago lo que yo sé que tengo que hacer y es hacer lo que Nabal debió haber hecho, que es preparado estas provisiones para David. En el versículo 20 vemos a esta mujer tan sabia hacer lo correcto. Y dice que montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. En otras palabras, iba enojadísimo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. En otras palabras, que toda la gente que vivía con Nabal iba a morir a consecuencia de la grosería que él había hecho, incluyendo el siervo que fue muy astuto para ir y adelantársele y decirle a Abigail lo que había pasado para poder evitar esto. En el versículo 23 dice que cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó hasta el suelo a sus pies y él comenzó a decirle de una manera bien sabia. Aquí vamos a ver las palabras de Abigail y que se echó la culpa y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto. Toda la culpa es mía, le dijo. Y además le dijo, por favor, escucha lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Ahí tenemos otras características. Perverso y de mal genio. Por favor, no le hagas caso. Es un necio, tal como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. ¿Okay? Y dice en el versículo 26, ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Estas son las palabras de una mujer tan sabia como lo era Abigail. Y dice, aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo que haya hecho líder de Israel, y lo haya hecho líder de Israel. Que esta no sea una sombra en su historia. En otras palabras, no haga eso que usted quiere hacer. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su siervo. ¿Quieren ver cuál fue la respuesta de David? David le respondió a Abigail, alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, que me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, mire cuán grande fue el coraje y el enojo de Nabal.
que dice que como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra, y unos días más tarde el Señor lo hirió y murió. Esta fue justicia divina, una lección súper importante que aprendamos, que cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras propias manos, eh, atamos las manos de Dios de poder actuar, porque nosotros estamos actuando, nosotros estamos tomando el papel de Dios de hacer justicia. Pero cuando le dejamos las cosas a Dios, Dios hará en su misericordia justicia como tenga que hacer. Y para finalizar, debemos también saber que David se enamoró de la sabiduría de Abigail, y cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado, y después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. ¿Y qué dijo Abigail sobre la proposición de casarse con David? Dice que cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: yo, tu sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. Y otra de las cosas que podemos ver aquí es sencillamente la recompensa de la humildad, la recompensa de la sabiduría y la bendición que Abigail pudo tener por saber, nada más, fíjate bien, nada más por saber cómo actuar sabiamente contra una persona tan controladora como lo era Nabal. Así es que, ¿qué aprendemos de esta historia? Muchísimas cosas, pero quiero ver si hay alguien que quiera participar. No sé si es la primera vez que escuchaste esta historia o ya la hayas leído muchas veces, pero ¿quién pudiera contestarme? ¿Por qué crees que Abigail se había quedado con él? ¿Por qué crees que Abigail aguantó a una persona tan controladora y tan necia como Nabal hasta el último día de su muerte? ¿Alguien quiere participar? Yo pienso, pastora, que era por la costumbre que había en esa época, de que no se separaran de sus esposos. Y porque aparte pues era muy sabia y creo que confiaba en el Señor, porque las palabras que ella dijo a David no podían haber sido de ella misma, sino yo creo que dirigidas por el Señor, porque David también lo reconoció. Y pues aceptar el marido que le tocó, ¿verdad? Finalmente ella lo aceptó así como era, y pues Dios también la liberó en el tiempo, ¿verdad? Que Dios decidió, ¿verdad? Así es. Y me imagino que esa misma sabiduría la empleaba para cada situación que tenía que vivir con una persona así. Así es que esa es una de las lecciones que podemos aprender, recurrir a la sabiduría y a la ayuda de Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guiar, y finalmente, como vimos aquí en esta historia, también Dios es quien nos va a hacer justicia. Es que gracias, hermana Alba, por su participación. Y la pregunta número 3 dice: ¿qué fue lo que finalmente la llevó a tomar una posición que arriesgaría su furia? ¿Por qué? Ella dijo: no le voy a decir nada ahorita, porque estaba borracho, estaba en una fiesta de borracho. Imagínate, si cuerdo no se le podía hablar, imagínate borracho. Pero en su mente estaba hablar con él sobre esta situación. En otras palabras, la sabiduría que hemos recibido hoy en esta clase es que nosotros tenemos que hacer una confrontación
así como lo hizo Abigail, con oración dirigida con el Espíritu Santo, con palabras que eran miel que salían de su boca. Pero iba a haber un momento en el que ella tenía en su mente hablar con Nabal sobre lo que había hecho. Entonces hubo un momento que ella finalmente se expuso a estar en esta posición en el que estaba arriesgando. No que le dieron, nunca se imaginó que le iba a dar un derrame, pero en su furia, ¿qué podía haber hecho Nabal? No sé, alguien que quiera participar, ¿qué fue lo que finalmente llevó a Abigail a tomar una posición que arriesgaría la furia de Nabal, enfrentarse con la furia de Nabal? Y otra vez, pero no sé si no hay alguien más. Pero bueno, yo considero que pues la sabiduría, que Abigail era sabia, inteligente y muy prudente. Y conocía que David era un hombre de guerra y quiso evitar la masacre que hubiera podido provocar la ofensa que le hizo Nabal. Y creo que también porque estaba dirigida por Dios. Es que, como dice usted ahorita, el confrontar a una persona de ese tipo solamente es con la ayuda de Dios, no hay de otra. Y el tiempo de liberación es de Dios también, porque en eso confiamos. Yo, bueno, tengo también mi forma de pensar y yo digo, el Señor me liberó en un tiempo que él quiso, ¿verdad? Entonces, en mi situación ahorita no la puedo decir porque es bastante larga, pero la cosa es aquí que yo tengo esa confianza y esa seguridad, porque Dios es el que va dándonos, el que alguien me hubiera controlado, yo pude estar ahí por lo mismo, porque yo para mí era nomás es un solo marido, que lo sigo pensando, y entonces el tiempo por lo que él me podía controlar se termina. Pero ¿quién lo puede hacer? Solamente Dios. O sea, él ya pude ser libre. Y es algo que yo le agradezco siempre a Dios. Ay, quiero llorar siempre porque, bueno, es algo que le agradezco mucho a Dios, eso. Y puedo ver la mano de Dios. Entonces, Abigail también conocía de Dios. O sea, y aunque aquí, por ejemplo, yo puedo estar al contrario de Abigail, ¿verdad? Porque me puede decir que soy una mujer necia porque por lo que está pasando, por lo que estoy viviendo, pero igual creo que en la misericordia de Dios tiene un plan mayor que la vergüenza que esté pasando, ¿verdad? Ahorita en este momento. Así es. Me imagino también que Abigail sabía que David iba a venir a matar a todos porque lo conocían, era un hombre de guerra. Y dijo, bueno, aquí tengo que pesar la situación y tengo que hacer lo mejor. Como nosotros, hijas de Dios, tenemos esa ventaja también, que tenemos a Dios de nuestra parte, y si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar. Él nos va a dar la sabiduría, nos va a guiar y Él está con nosotros. Así es que a veces tenemos nosotros también que tomar esa posición de armarnos de valor, de orar, de pedir la guianza del Espíritu Santo y tener que hacer la confrontación sabiendo que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. ¿Ok? Y vamos a pasar a la última sección que es pon tu autenticidad en acción. De la lista de 10 características de una persona controladora, describa, no sé quién quiera participar aquí, 2 características de los controladores que te han molestado más. Pues yo puse varias, pastora, pero bueno, que es irritable, obstinado, nomás lo que esa persona dice que es, eso es. No hay quien lo saque de ahí. Es obsesivo, inflexible, y bueno, pues esas son las que puse, ¿verdad? Ajá. 2 características que te hayan molestado más, afectado más. ¿Cuáles serían de alguien más que quiera participar? Yo escribí ofensivo e intolerante. Ofensivo e intolerante. No sé, ¿alguien más que quiera participar? Ofensivo y criticón. No soporto a la gente criticona.
Buenas tardes, yo puse, yo subrayé inflexible y obstinado. Muy bien. Ahora, la pregunta número 3 dice, ¿de qué manera has enfrentado la volatilidad de la ira de un controlador? Y recuerda que tu respuesta de cómo tú respondiste puede ayudar a otros. Y no sé si hay alguien que quiera participar. ¿De qué manera has enfrentado la volatilidad de la ira de un controlador? Pues con ofensas, con rechazo, con ignorarte, con aplicarte la ley del hielo. Pero cuando vienen las ofensas y el rechazo, ¿cómo respondí? Calmadamente, tranquilamente y llevarlo todo a los pies del Señor. Y yo sé que el Señor hace su obra. Así es como respondí, o sea, no contesté enojada, ni al tú por tú, ni nada, sino simplemente con tranquilidad y después en oración llevarlo a los pies de Cristo. Ya para concluir esta lección, dice, no podemos llevar una vida auténtica y celebrar nuestra singularidad a menos que vivamos en libertad. Para aceptar la manera en que Dios nos ha diseñado, debemos vivir bajo la influencia y la guía del Espíritu Santo. Esta es la clave, no bajo el control de cualquier ser humano. Dios quiere que cumplamos su voluntad y no la de los demás. La pregunta 5 dice, ¿por qué es cierto que cuanto más tiempo permites que alguien te controle, más difícil es liberarte de sus garras? Bueno, pues sostener una relación con alguien que es controlador permite que el temor a esa persona se arraigue en cada fibra de nuestro ser, cada vez más y más, y se vuelve un filtro que lo afecta todo. Y entre más arraigado esté ese temor, más difícil podrá ser encontrar la liberación. Por eso, entre más pronto tú te des cuenta cómo opera el control, recuerda que es tu responsabilidad salir de ahí. Y la última pregunta dice, habiendo estudiado este capítulo, ¿estás actualmente en una relación con alguien que ejerce algún nivel de control sobre ti? Si es así, escribe una declaración audaz de que no continuarás viviendo de esta manera y que encontrarás la manera de liberarte y vivir. Esta es la clave. Vivir bajo la influencia y la guía del Espíritu Santo. Él te enseñará cómo, dónde, cuándo y cómo. Él te va a guiar en todos los pasos que tú tienes que hacer para poder ser libre. El próximo capítulo, que es el capítulo 13, se llama ¿Cómo liberarte del poder del control? Y el próximo miércoles vamos a estar hablando más específicamente cómo liberarte del poder del control. Pero terminamos leyendo el último párrafo de ahí en la página 150, el último párrafo del capítulo dice, quizá leíste este capítulo y pensaste en las personas que te han controlado. Yo creo que sí. Tal vez te identificaste con la historia de mi padre controlador, o es posible que tengas un jefe así, o tal vez luchas con el control en las relaciones sociales o con tus parientes lejanos. El control sucede en todo tipo de situaciones, sin importar cuánto ha afectado eso tu vida hasta ahora, hay esperanza para ti. No estás obligada a vivir de esa manera. Y en el siguiente capítulo quiero ayudarte a librarte de eso. Así es que si estás siendo controlada, recuerda, tú tienes la responsabilidad de detenerlo y juntas lo vamos a estudiar en el próximo capítulo. Te dejo con la palabra del Señor que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y recuerda que lo que hoy aprendimos es que tiene que haber una confrontación. Va a ser guiada por el Espíritu Santo, pero no estás obligada a vivir de esa manera.
Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé esa sabiduría y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en cada uno de nuestros corazones, Padre, para creer en el poder sanador que hay en tu precioso Espíritu Santo. Y oramos, Señor, que esta tarde tú viertas ese aceite en cada herida, Señor, y que tú traigas esa confianza, que tú quites todo temor en el nombre de Cristo Jesús. Y que podamos, Señor, hacer lo correcto en el momento correcto, que podamos ser guiadas por tu Santo Espíritu. Eso es lo que deseamos, Señor. Vivir vidas auténticas y únicas que son influenciadas y guiadas por el Espíritu Santo. Queremos hacer tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta cada día de nuestra vida, Señor. Y te pedimos que tú nos hagas libres, que tú nos sanes, Señor, y que tú nos des victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos todo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente y que Dios nos ayude y nos dé esa gracia para poder seguir adelante. Nos vemos el próximo miércoles.